Una vez creados los periodos de liquidación de la nómina y los funcionarios, podemos configurar los conceptos de nómina, que son el motor de la nómina. Podría decir que lo más importante en el proceso de liquidación. Aquí vamos a definir lo que vamos a liquidar y con qué fórmula lo vamos a hacer. Para ello, vamos al menú Nómina, a la opción Conceptos. El sistema por defecto contiene los conceptos básicos de una nómina. Nuestra tarea es revisarlos que se adapten a las necesidades de mi entidad. Iniciamos con el código, el cual es consecutivo, el mismo sistema lo asigna. Por lo tanto, al momento de crear un nuevo concepto, se puede dejar el asignado por el sistema y continuar. Vamos a revisar algunos conceptos ya creados por el sistema. Iniciemos con el 1, la asignación básica, como en nuestro ejemplo de Excel. Continuamos con el tipo, el cual puede ser valor o fórmula, donde valor es un valor fijo y la fórmula quiere decir que el concepto se calcula mediante una operación matemática. Para este caso, el valor es 0. Este concepto 1, asignación básica, es muy especial porque se asocia a la asignación básica ingresada en cada uno de los funcionarios. Continuamos con las características del concepto, el cual puede ser devengado, deducido u otro. Devengado quiere decir que este concepto suma en el total a pagar de la liquidación del empleado. Por ejemplo, el sueldo devengado o el auxilio de transporte. Deducido quiere decir que este concepto resta en el total a pagar al funcionario. Por ejemplo, la salud del funcionario o una libranza. Otro quiere decir que no suma ni resta, pero es importante en el proceso de la liquidación de la nómina. Por ejemplo, los días trabajados o el salario mínimo. Para este ejercicio que estamos elaborando, la opción sería otro, porque no suma ni resta, pero es importante para el cálculo del sueldo devengado. Puedo marcar la opción imprimir en desprendible para que el funcionario pueda ver en su reporte de desprendible de nómina el valor de este concepto y él mismo pueda realizar las fórmulas en una calculadora y pueda evidenciar que se le está liquidando correctamente. En tipo de liquidación puedo especificar el concepto que estoy creando en cuál nómina se liquida. Para este caso es periódica, quiere decir que el sistema tendrá en cuenta este concepto cuando se realice la liquidación de cada uno de los periodos. El día de liquidación me permite especificar el día en el mes que se liquida este concepto. Por ejemplo, si tengo nómina quincenal, pero quiero que este concepto solo se liquide en la nómina de la quincena y no en la del fin del mes, como es el caso de algunos descuentos, entonces en días de liquidación dejaré 15. Si este no es mi caso, lo puedo dejar en 0. La fecha de liquidación me permite definir una única fecha de liquidación para este concepto. Algunas empresas lo utilizan en el caso de la prima de Navidad y diligencian este campo con fecha 15 de junio del año en el que estén cursando. Si no deseo dejar una fecha específica, simplemente puedo registrar 0101 de 1900, que el sistema la tomará como que no es una fecha específica. En el dato fórmula podré realizar los cálculos matemáticos que desee como en el Excel. La diferencia es que Excel se maneja por celdas, C8, por 30, por D8. En el sistema de nómina lo manejamos con concepto raya
donde número es el número del concepto que estoy trabajando, como lo podemos observar en nuestra hoja de Excel. En el caso de referirnos a la asignación básica, diremos que es concepto, raya y el código que es 1. El dato de beneficiario, aquí digito el número de documento de la persona que recibirá el valor liquidado en el concepto. Si este dato queda vacío, el sistema por defecto creerá que el beneficiario es el mismo funcionario. En caso de ser salud, pensión o cesantías o riesgos profesionales o cajas de compensación, entidades que fueron configuradas según las características de cada funcionario, puedo darle clic en el icono del lápiz que se encuentra al final del dato beneficiario, del cual se abrirá una ventana donde se podrá seleccionar con el icono de la flecha morada la variable deseada según el tipo de entidad, ya sea para salud, NIT salud, para pensión, NIT pensión, para ARP, NIT ARP, para cesantías, NIT cesantías, y para las cajas de compensación, NIT cajas de compensación. Continuamos con la columna tipo de columna para el reporte de la planilla de nómina. En la actualidad contamos con un reporte llamado planilla de nómina, el cual por espacio en la impresión cuenta con un número de columnas las cuales se relacionan en esta opción. Podemos seleccionar en qué columna deseamos ver el valor liquidado para este concepto. La UGPP o Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales realiza controles de todos los aportes de las entidades. Para ello, solicita el envío de un informe con una estructura especial. Aquí podrá ver las columnas de este informe y podrá ubicar el valor liquidado del concepto en alguna de esas columnas. Por último tenemos la planilla de seguridad social, con el cual se puede realizar el pago de la seguridad social en las plataformas Mi Planilla o Soy. En esta opción podrá ver las columnas necesarias para elaborar este informe y podrá ubicar el valor liquidado del concepto en alguna de ellas. Para finalizar, damos clic en el botón Grabar. Vamos a revisar ahora nuestro concepto número 2. El nombre es días trabajados. En tipo es de tipo valor. Si la nómina es mensual, por defecto los días en valor son 30. Si la nómina es quincenal, pues por defecto serán 15. La característica es de tipo otro, porque no suma ni resta en la liquidación, pero hace parte importante en el factor de liquidación. Se imprime en el desprendible para que el funcionario pueda generar sus cálculos. Es de tipo periódico, quiere decir que se verá en todas las liquidaciones. No tiene un día específico ni una fecha específica de liquidación, quiere decir que saldrá en todas. No contiene una fórmula porque es de tipo valor. El beneficiario no se necesita especificar porque tomará por defecto el del funcionario. El tipo de reporte que aparecerán en la planilla de nómina serán nómina días trabajados. En el formato del UGPP saldrá en la columna número 42 llamada días laborados, y en la planilla de la seguridad social saldrá en la columna 17, número de cotización. Revisemos nuestro concepto número 3. Así como en el Excel ya vimos la asignación básica, los días trabajados, continuamos con el sueldo devengado. El sueldo devengado ya no es de tipo valor, es de tipo fórmula, porque se debe calcular. Es de tipo devengado, es de característica devengado porque sumará en la liquidación del funcionario en lo que se le va con lo respecto al pago. Se imprime en el desprendible para que el funcionario pueda ver su respectivo valor. Es periódico, no tiene un día específico y se realiza una fórmula matemática. De la misma manera, como lo vimos en nuestra hoja de Excel,
podemos elaborar una fórmula simplemente con la palabra concepto rayita y el código del concepto que deseemos trabajar. En este caso, el concepto 1, como lo vimos hace un momento, es la asignación básica. Aquí lo multiplica por el concepto 2, los días trabajados, y lo divide en la cantidad del día del mes. Yo como usuario puedo manipular las fórmulas a conveniencia de mi entidad. El tipo de reporte de columna en la que se verá en la planilla será nómina sueldo devengado. Para el reporte de la UGPP recomendamos el 01, sueldo del mes, y para la planilla de la Seguridad Social 21, salario básico. Asimismo, deseamos que sigan revisando los demás conceptos y sigan entendiendo su respectivo funcionamiento para que puedan dominar completamente este módulo.